Y lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que les había prometido que íbamos a tener una cita con mi hermana que es contadora? Bueno, es para que nos explique la parte de contabilidad, que yo entiendo cero de contabilidad. Entonces, para que ella nos pueda explicar cómo funcionan los impuestos, qué es el IRP y no sé qué cosa. Explícame un poco, Esther, porque yo totalmente ignoro de ese tema. Ay, Dios mío. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Para eso estoy yo acá. Bueno, siempre yo les digo a mis alumnos que aunque uno odie la contabilidad, como cierta persona que no voy a decir su nombre, todo lo que hacemos en la vida es contabilidad, aunque ustedes no lo crean. Si somos amas de casa, ¿qué hacemos? Tenemos el dinero que nos da nuestro marido. Tenemos que administrar ese dinero, ¿cierto? Vamos a suponer que nos da 1.000.000. ¿Cómo vamos a utilizar ese dinero para que nos alcance? Tenemos que pagar la cuota de los niños, tenemos que comprar la comida del día, tenemos que irnos al cine, tenemos que ahorrar un poquitito porque el año que viene queremos irnos de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo contabilidad. ¿Qué hacemos? Ingresos menos gastos. Si nuestros ingresos superan a nuestros gastos, tenemos lo que se llama el ahorro, que es muy importante porque todas las personas tenemos derecho a un momento de ocio. Si ustedes ven, el paraguayo normalmente no quiere tomarse vacaciones, pero en todos los países, Argentina, Uruguay, Chile, todo trabajador guarda su dinero para tomarse vacaciones. ¿Por qué? Porque hace que nosotros tomemos energía de todo lo que hicimos en todo el año y que podamos tomar el año que viene con mucha más buena onda. O sea, sí o sí tenemos que ahorrar para tener nuestro momento de ocio. Y ahí te quiero interrumpir un poco, Esther, porque generalmente lo que nosotros hacemos es al revés. Nosotros hacemos un préstamo para irnos de vacaciones, nos endeudamos y después nos estresamos durante todo el año. Porque tenemos que pagar ese préstamo. Así mismo es. Sí, eso hacemos muy mal. Y tenemos que concientizarnos que sí o sí tenemos que salir de vacaciones. Eso de que no voy a salir, no me voy a trabajar y qué sé yo. No, eso no. Porque nuestro cuerpo no soporta y con el correr del tiempo se nos cobra eso. Entonces es muy importante. Y terminamos gastando más también. Exactamente. Porque nos enfermamos, ¿verdad? Claro. Entonces siempre tenemos que preocuparnos por nosotros, nosotras mismas primero y después el resto. Aunque nosotros de repente tomemos eso como un gasto, es una inversión, porque parece que tenés la mente más fresca cuando vos te tomas unas vacaciones. Claro, y yo siempre digo, primero vos, segundo vos, tercero vos, cuarto vos y después los demás. Y no quiere decir eso ser egoísta, porque uno no puede dar lo que no tiene. Si vos estás enfermo, no le podés decir al otro, sabes que cuídate. ¿Cómo le vas a decir eso si vos no sos un buen ejemplo? Así mismo. Entonces, yo tengo que estar bien, tengo que estar presentable, me tengo que ir a la peluquería, tengo que comprar cosas buenas. Entonces, así la gente me va a ver y va a decir, ah, qué bien, Esther está bien, entonces quiere decir que le voy a copiar. Entonces, no se olviden. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y después los demás. Es muy cierto. Y decime una cosa, Esther, el tema de los impuestos, porque generalmente a veces tenemos toda la onda positiva, nos va súper bien en nuestro negocio, pero el problema está en la parte administrativa y nos volvemos locos con nuestros contadores. Palabra así, parece un cuculelé luego para nosotros el contador, porque no entendemos los términos de contabilidad, no sabemos qué es lo que tenemos que pagar. Te soy sincera, yo a veces no sé ni qué es lo que soy, si soy IRP, si soy... En serio. Entonces lo que quiero es que, seguro que hay alguien que no entiende también como yo, ¿verdad? ¿Verdad que vos no entendés tampoco como yo? Entonces, para nosotros la gente normal, explícanos, Esther. Bueno, yo me río, pero es cierto. La gente no entiende y después de repente vos te vas a un contador y te habla con términos contables que evidentemente vos no entendés de qué te está hablando. Te dice, por ejemplo, y la utilidad neta, porque después vos tenés que tener tus estados financieros y de los estados financieros vos tenés que hacer, no sé de qué me está hablando. Sí. Entonces son términos más sencillos. Bueno, yo, para que ustedes interpreten muy bien,
nosotros tenemos con la nueva ley que se hizo, la 6.380 en el 2019, se hizo mucho más simplificado las cosas. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta. Con esta nueva ley, todos tenemos que pagar impuestos. Todos. Entonces, o sea, todos los que tenemos una entrada, por más mínima que sea, claro, todos tenemos que pagar. Esa es la idea de la nueva ley. Aquel que vende lechuga, aquel que arregla calzados, aquel que pinta, tiene que pagar. Igual como paga cualquier profesional, un abogado, un contador, un médico, todos tienen que pagar. Pero se divide en diferentes impuestos. Para que ustedes interpreten bien, digamos que hay los impuestos mensuales y los impuestos anuales. Yo puedo pagar un impuesto mensual y a su vez un impuesto anual. Vamos primero en el impuesto anual, que es lo que de repente es más difícil. El impuesto anual se paga por la renta. ¿Qué es la renta? Es la utilidad o la ganancia que yo tengo por haber realizado algo. ¿Sí? Si yo tengo un negocio, por ejemplo, vendo ropas, entonces el impuesto que yo voy a pagar a fin de año se llama IRE, Impuesto a la Renta Empresarial. Ese impuesto a la renta empresarial se vuelve otra vez a subdividir en tres cosas muy importantes. El IRE general, impuesto a la renta empresarial general, el IRE simplificado y el IRE resimple. ¿Qué quiere decir el IRE general? Que es aquel que tiene un ingreso superior a 8.000 millones de guaraníes. Estarían ahí todas las sociedades y de repente una unipersonal. Unipersonal se llama aquella empresa que está conformada, que su dueño es una sola persona, ¿sí? Ese se llama unipersonal. Entonces, aquella empresa, sea unipersonal o sociedad, que haya tenido un ingreso superior a 8.000 millones de guaraníes, entonces a fin de año va a pagar lo que se llama el IRE general. Si estos contribuyentes tienen menos de 8 millones y menos de 8.000 millones y mayor a 80 millones, entonces va a estar en lo que se llama el IRE simple. Entonces ahí va a estar tu peluquería, puede estar la manicura, puede estar el almacén. ¿Por qué? Porque es muy difícil que llegue a alcanzar un ingreso de 8.000 millones, ¿cierto? O sea, las empresas más pequeñas o empresas medianas, llamémosle. Muy bien. Y luego aparece el IRE resimple. El IRE resimple son aquellas empresas o unipersonales, empresas que puedan ser sociedades o unipersonales que tengan un ingreso inferior a 80 millones. Por ejemplo, ahí entraría el que vende verduras, el que vende frutas, el carnicero, ¿sí? Y lo particular de estas personas es que ellos no van a pagar IVA. El IVA, por ejemplo, es un impuesto que se paga mensualmente, ¿sí? Entonces vamos a suponer, vos vendés verdura. Entonces, tienes ya una categoría, depende del ingreso que vos tenés, puedes pagar 20.000 por mes, o 40.000, o 60.000, u 80.000 por mes. Depende de cuál es tu ingreso. Que después en otra ocasión vamos a explicar bien esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces entendemos que a fin de año tenemos que pagar nuestra renta o cuánto ganamos nosotros de todas las actividades que realizamos. Vamos a suponer, Cintia, vos vendes verduras. Vamos a ponerte mejor. Eso es una peluquera. Entonces, vos tenés tus ingresos y tenés tus gastos. ¿Cómo vas a calcular tu utilidad? Tu utilidad va a ser la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. Vamos a suponer que en el año vos tuviste unos ingresos totales de 2 millones de guaraníes y tuviste unos gastos de 1.500.000.
la diferencia es 500.000, entonces vos vas a pagar el impuesto sobre 500.000, no sobre 2 millones. Esa otra cosa que de repente a la gente le confunde, ¿sí? Entonces no es sobre tu ingreso, sino sobre la diferencia, lo que nosotros en contabilidad le llamamos la renta neta. Entonces la ley te permite a vos deducir algunos gastos, pero esos gastos tienen que referirse a tu trabajo. Vos escuchaste hace poco tanto en la tele, en la radio, en el diario, aparecía, ¿y por qué el famoso supermercado no se puede deducir? Decían, ¿verdad? Sí, eso es cierto. ¿Por qué no? Bueno, porque cuando deducir quiere decir restar, ¿sí? ¿Qué gastos podés restar si vos te dedicas a la peluquería? El supermercado no tiene nada que ver, a no ser, porque esa también es otra cosa que causó roncha. Si vos te vas al supermercado y compras esmalte que vos utilizás en la peluquería o compras un tinte, por supuesto que eso puede ser deducible, porque es parte de tu trabajo. Pero si vos te vas al súper y compras para almorzar, ese no entra. ¿Por qué no entra? Porque vos como ser humano tenés que desayunar, almorzar, merendar, cenar, aunque no seas profesional, aunque no tengas una empresa, ¿entienden? Entonces, cuando vos compras alimentos, por eso no es deducible. Vuelvo a repetir, para los IRE, ¿se acuerdan que era el IRE? Cuando yo tengo una empresa que puede ser IRE general, IRE simple o IRE reciple. ¿Se entendió? Bueno. Parece medio injusto nomás, ¿verdad? Porque como hay que restar, o sea, yo veo desde mi punto de vista que no entiende, me imagino que hay muchas personas también que no entienden, ¿verdad? Parece medio injusto porque decís que es la entrada menos la salida. Claro, pero atendé lo que yo te dije. Quiero que diferencien bien, porque después va a aparecer uno que se va a llamar IRP. Vos tenés una empresa. Sí. Y lo que vos gastaste para la empresa, gastaste, qué sé yo, el secador de pelo, la planchita, todo lo que vos gastás para tu peluquería. Claro. Entonces la ley te permite que vos deduzcas eso de los ingresos. Vos hiciste una planchita y cobraste 30.000 guaraníes. Entonces vos le sacás de eso, bueno, de los 30.000 guaraníes, yo gasté de luz tanto, gasté de agua tanto y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, ¿cuánto fue tu ganancia? Y 10.000 guaraníes. Y sobre esos 10.000 guaraníes vas a pagar tu impuesto. ¿Se entiende? Ya, ahora sí. Entonces, se interpreta bien que eso es cuando vos tenés una empresa. Claro. ¿Ok? Bueno, después aparece otro impuesto. También se paga anualmente y se llama impuesto a la renta personal, el famoso IRP. Ese IRP, con la nueva ley 6.380, se divide en dos partes muy importantes, que es el IRP servicios personales y el IRP ganancia de capital. El IRP servicios personales es cuando puede ser en dos situaciones. Vos trabajás en forma dependiente, o sea, trabajás en una empresa y te pagan un sueldo. O trabajás en forma independiente y lo que hagas cobras un honorario. Como los profesionales. Como todos los profesionales, exactamente. Muy bien. Entonces, vos tenés tus ingresos y le restás tu egreso y ahí sí puedes restar tu supermercado. Por eso se llama impuesto a la renta personal. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil? Lo logré, no lo puedo creer. Decime una cosa, Esther, una persona, es una pregunta estúpida, pero me queda esta duda. Si yo tengo una empresa, ¿puedo tener también IRP? ¿Puedo tener IRE y puedo tener IRP? Claro, vamos a suponer en tu caso que vos tenés tu gimnasio y sos a su vez profesional fisioterapeuta. Como fisioterapeuta vos puedes estar como IRP. Pero como en la parte del gimnasio va a estar como IRE general o IRE simple, depende de los ingresos que vos tengas. Bueno, entonces vayamos a nuestros servicios personales, que es lo que tanto problema causó. Como son renta personal, yo profesional docente, enseño en las universidades, enseño en los colegios, ¿sí? Entonces,
personal, yo no tengo ninguna empresa. ¿Entienden la diferencia? O sea, digamos en otras palabras que acá lo que vale más es el talento, el ser humano. Y en el otro es el factor trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, vayamos al ejemplo de tu gimnasio. En el gimnasio se hace más trabajo que la parte de talento humano, ¿cierto? Entonces por eso vas a pagar IRE. Pero cuando vos te vas, le recibís a un paciente, ¿qué es lo que más estás trabajando? Tus conocimientos personales, tu conocimiento, tu talento, ¿cierto? Entonces en ese caso vas a pagar IRP. Muy bien. Hablamos del IRP entonces y yo puedo deducir algunos gastos. Algunos gastos no podés deducir, por ejemplo, si vos te vas de parranda y eso no, ¿verdad? Algunos gastos, por ejemplo, vos haces una capacitación en el exterior, se puedes deducir. Los gastos del supermercado, la cuota de los chicos. Por ejemplo, tenés a tu cargo tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu suegra, tu suegro. También son gastos que pueden deducirse. Eso es muy interesante. Y algo también muy importante, que van a ingresar como contribuyentes del IRP servicios personales aquellas personas que superen 80 millones guaraníes de ingreso. Entonces, vamos a suponer, vos tuviste unos cuantos ingresos como personal independiente y dependiente, y en el mes de agosto superaste los 80 millones. Al 31 de agosto te pagaron tus honorarios y tu salario y superó los 80 millones contados desde enero hasta agosto. Entonces a partir del 1 de septiembre vos te convertís en contribuyente de IRP servicios personales. Ya. Y el otro IRP, que se llama ganancia de capital, es cuando vos vendés algo de tu propiedad con un valor superior a 20 millones. Tu auto, por ejemplo, vos vendés por 25 millones. Entonces vos tenés que entrar como contribuyente de IRP ganancia de capital. Pero ella compró su auto por 30 millones y vendió por 25. Entonces por la diferencia nomás va a pagar el IRP. A no ser que en el IRP servicios personales ella dedujo cuando compró el auto. Si vos dedujiste ahí cuando compraste el auto, entonces no podés utilizar eso cuando vendés tu auto, ¿sí? Cuando vendes tu auto vas a tener que pagar únicamente por el costo de tu auto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vos vendés un auto, vendes a un valor inferior a lo que te costó. También es impuesto a la renta de ganancia de capital cuando vos tenés alquileres, alquilas tu casa, tu oficina, entonces también es de ganancia de capital. O cuando vendes inmuebles, también. Y hay otras cosas más que, como les digo, después vamos a ir interiorizándonos más. Bueno, muy bien, hagamos un recuento. Hablamos del IRE, que el IRE puede ser IRE general, IRE simple, IRE re simple. Hablamos del IRP, que puede ser servicios personales y ganancia de capital. También aparece otro impuesto anual que se llama IRU, impuesto a los dividendos y utilidades se llama eso. Ese es nuevo, ¿verdad? Ese es nuevo, muy nuevito luego ese. Sí. Incluso muchos profesionales todavía no interpretan muy bien cómo se utiliza. Entonces, ¿a quiénes les afecta el IRU? Al que tiene IRE general, ¿sí? IRE general, o sea, quiere decir que vos tuviste una empresa. Vamos a ver tu gimnasio. El gimnasio tuvo una utilidad después de, porque tenían, acuérdate que el gimnasio tenía que pagar IRE, ¿te acuerdas? Bueno, pagó ya su IRE y de ahí le sobró 70 millones. Entonces, sobre los 70 millones va a tener que pagar el IVA. Va a pagar otra vez un 8% sobre esa utilidad que le sobró. ¿A quiénes también le afecta? A los socios de una SRL o a los socios de una SA. Antes, por ejemplo, la SA o la SRL como sociedad tenía que pagar eso. Pero ahora, vamos a suponer que tenemos una SRL.
ya pagó su IRE general. Y sobró, de eso sobró 70 millones. Y los 70 millones tengo que repartir entre 7 socios. Quiere decir que le va a corresponder 10 millones a cada socio. Entonces cada socio sobre los 10 millones va a tener que pagar otra vez el 8%. ¿Se interpreta? Sí, súper bien. Bueno, y ese 8% se va a pagar a aquellos socios que sean residentes de nuestro país. Pero vamos a suponer nosotros tenemos un socio que está en Uruguay. Él va a tener que pagar 15%. ¿Sí? O sea, eso se llaman no residentes. Muchísimo aprendimos hoy. Y bueno, Esther, te damos las gracias. No te imaginas cuántas personas vas a ayudar con todo esto que nos estás diciendo. Esto es muy importante para las personas, para todas las personas que tenemos negocio. Cualquier tipo de negocio que vos estés haciendo, es muy importante que vos entiendas sobre los impuestos, que vos entiendas cómo tenés que pagar los impuestos. En la próxima clase que ella nos va a dar, nos va a hablar un poquitito más, ¿verdad? Va a extender más de lo que son estos impuestos. También, si nos podés explicar, ahora que mencionaste la SRL, la SA, que sé que hay una nueva conformación de sociedad, y también lo que tanto queremos saber, ¿por qué la gente que tiene más dinero es la gente que paga menos impuestos? Eso queremos saber, que nos digas. Sencillo es. Si vos tenés más ingresos, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a invertir más. Entonces, al invertir más, entonces te va a sobrar menos. Por lo tanto, vas a pagar menos impuestos. Eso es muy relativo también, gente, ¿no? Es que todo aquel que tiene mucho más ingreso va a pagar menos. Ojo, porque aquel que no quiere invertir, aquel que quiere guardar nomás su dinero, por supuesto que ese va a pagar mucho más impuestos. Ojo con eso que ella está diciendo. Escuchen, es muy importante. Por eso es importante que podamos abrir nuestra mente, porque a veces nosotros le tenemos miedo a las inversiones, y las inversiones muchas veces son ganancias. Así que muchas gracias Esther por compartirnos tus conocimientos, y en la próxima clase vamos a seguir con esta hermosa clase de todo lo que sea contabilidad, todo lo que sea negocios, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.